Jóvenes, muy pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a la clase virtual número 6 de matemáticas para el grado séptimo. Aquí tenemos la guía de aprendizaje número 6 de matemáticas para trabajo en casa para los estudiantes de la institución educativa Francisco José de Caldas en su sede principal, jornada matinal, para los grados séptimo 1 y séptimo 2, segundo semestre del año, área matemáticas, asignatura de matemáticas. Aquí tienen la fecha de inicio y la fecha de entrega. Recuerden lo que les dije en la clase anterior. Son fechas que nos exigen, pero nosotros estamos siendo muy flexibles con estas fechas, así que no le presten atención. Esta es la guía de aprendizaje que corresponde al mes de agosto. Ya ustedes saben que tenemos un retraso con respecto al plazo que se dio sobre el pico de la pandemia, pero bueno, eso ya ustedes saben que está superado. Entonces vamos con el estándar básico de competencias. El estándar básico de competencias dice: utilizo números racionales en sus distintas expresiones, fracciones, razones, decimales o porcentajes, para resolver problemas en contextos de medida. Y el derecho básico de aprendizaje dice: comprende y resuelve problemas que involucren los números racionales con las operaciones suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación en contextos escolares y extraescolares. Vamos con el problema de contexto. Dice así: Mariana trabaja en una pizzería y últimamente tiene muchos pedidos a domicilios debido al confinamiento social por la pandemia. Tiene que empacar 3 pedidos para un mismo edificio. El primer pedido es de 2 cuartos de pizza para 2 personas. El segundo pedido es de 4 octavos de pizza para 4 personas. Y el tercer pedido es de media pizza para una sola persona. El jefe de Mariana le dice que es la misma cantidad de pizza para los 3 domicilios. Explica matemáticamente por qué es la misma cantidad de pizza en los 3 pedidos. Si podemos aplicar en este ejemplo real los conceptos de simplificación y amplificación de fracciones, ¿cómo se puede expresar esa misma cantidad de forma decimal y cómo se puede clasificar dicha expresión decimal? Al final de esta actividad me deben entregar los procedimientos matemáticos correspondientes para explicar por qué es la misma cantidad de pizza en los 3 pedidos, cómo se aplican los conceptos de simplificación y amplificación a este caso real, cuál es la expresión decimal de los números racionales del ejemplo y qué clase de expresión decimal se obtiene de cada racional. Estudiamos hoy el conjunto de los números racionales y específicamente las fracciones equivalentes, la simplificación, la complificación de fracciones y la expresión decimal de los números racionales. En clases anteriores estuvimos abordando unos saberes previos correspondiente a los números enteros, y también lo que estudiamos en el grado sexto nos va a servir como base fundamental para abordar el conjunto de los números racionales que iniciamos hoy en esta clase a partir de conceptos básicos de una manera muy concreta. Vamos a mirar una serie de indicaciones que nos van a ayudar a resolver el problema de contexto que acabamos de leer. La primera dice así: utilizando material reciclado de tu casa como papel, cartulina o cartón, dibuja y recorta un círculo que represente una pizza con las divisiones correspondientes del primer pedido, es decir, 2 cuartos de pizza. Tienes que dividir el círculo en 4 partes iguales y colorear 2 de ellas. Segunda, haz lo mismo con el segundo pedido, es decir, 4 octavos de pizza. Aquí tienes que dividir el círculo en 8 partes iguales y colorear 4 de ellas. Tercera, lo mismo tienes que hacer con el tercer pedido, media pizza. Es decir, vas a dividir el círculo en 2 partes iguales y colorear una de ellas. Cuarta, verifica si es la misma cantidad en las 3 pizzas. Es decir, vamos a verificar si son fracciones equivalentes. 5. Demuestra matemáticamente que las 3 fracciones son equivalentes. 6.
Multiplica la primera fracción por el número 2, tanto en el numerador como en el denominador. Explica lo que sucede. ¿Qué nombre recibe ese proceso? 7. Divide la primera fracción entre el número 2, tanto en el numerador como en el denominador. Explica lo que sucede. ¿Y qué nombre recibe ese proceso? 8. Divide con la calculadora el numerador entre el denominador en cada una de las fracciones de pizza. ¿Qué número obtuviste en cada una de ellas? Y por último, clasifica la expresión obtenida. Bien, vamos a estudiar entonces el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales está formado por los números que tienen la forma A sobre B. Se representan con la letra Q. Aquí A y B vienen a ser números enteros. Y B tiene que cumplir la condición de que tiene que ser diferente de 0. El conjunto de los números racionales es el conjunto que contiene a los números enteros. Y recuerden que los enteros contienen a su vez a los naturales. En esta gráfica podemos observarlo. Decimos entonces que los números naturales están contenidos en los números enteros y los números enteros están contenidos en los racionales. Para nosotros determinar el signo de un número racional, simplemente basta con saber qué signo tiene el numerador y qué signo tiene el denominador. Si los signos son iguales, ya sea que ambos son positivos o ambos negativos, decimos que el número racional es positivo. Ojo. Si no lo son, es decir, si uno es positivo y el otro es negativo, decimos que el número racional es negativo. Un número racional negativo lo podemos escribir de diferentes formas. Miren, aquí tenemos menos A sobre B, pero también puede ser A sobre menos B o menos A sobre B. Cualquiera de las tres está bien, obviamente cumpliendo las condiciones que dijimos anteriormente. Aquí tenemos dos ejemplos, miren, 4/5 y menos 8 sobre menos 13. En ambos casos decimos que son positivos porque aquí ambos son más y aquí ambos son menos. Si aplicamos la ley de los signos, tendríamos que dividir más entre más y eso me da más. Y aquí tendría que dividir menos entre menos y también me da más. Por eso decimos que en ambos casos son números racionales positivos. El número menos 8 sobre menos 13 lo podemos escribir entonces como 8 sobre 13, porque ya sabemos que es positivo. Aquí hay otro ejemplo, miren, 7 sobre menos 15 y menos 1 sobre 3. En este caso decimos que son negativos porque hay uno positivo y uno negativo. Si realizamos la ley de los signos, tendríamos que dividir más entre menos, que ya sabemos que da menos, y acá menos entre más, que da menos. Entonces, en ambos casos, los números son negativos. Pero acudiendo a lo que explicábamos en la forma de escribirlo, hemos generalizado y la que más se usa es esta. Escribir el menos justo a la misma altura del vínculo y luego los números en su correspondiente lugar. Hablemos de las fracciones equivalentes. Los números racionales en algunos casos pueden representar la misma cantidad. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí 3/4, 6/8 y 9/12. Ustedes se dan cuenta, son números totalmente diferentes, pero cuando los representamos con esta gráfica, nos vamos a dar cuenta que son exactamente iguales. Miren, 3/4, ya ustedes saben, dividimos el círculo en 4 pedazos, porque es el número de abajo el que nos dice, y vamos a sombrear lo que nos diga el número de arriba. 3, sombreamos 3. En el segundo lugar, miren, vamos a dividir el círculo en 8 pedazos, aquí están divididos en 8 pedazos, y solamente vamos a sombrear 6, miren, en azul. Y aquí dice 9/12, entonces dividimos el círculo en 12 partes iguales y sombreamos solamente 9. Si miramos con detenimiento los tres dibujos, nos damos cuenta que la parte sombreada es exactamente igual. Cuando esto sucede, cuando tenemos números racionales o fracciones que se escriben
diferente, pero que a la hora de graficar nos indican la misma cantidad, estamos hablando de fracciones equivalentes. Eso quiere decir que valen igual. Eso lo podemos concluir diciendo que 3/4 es igual a 6/8 y eso es igual a 9/12. Esto es gráficamente, pero también se puede comprobar matemáticamente, es decir, podemos hacer operaciones. De manera general decimos que si A sobre B, que si yo quiero demostrar que A sobre B y C sobre D son equivalentes, yo tengo que multiplicar el numerador del primero con el denominador del segundo, aquí. Y luego el denominador del primero con el numerador del segundo. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Aquí tenemos 3/4 con 6/8. Vamos a multiplicar 3 por 8 y acá 4 por 6. 3 por 8 me da 24 y 4 por 6 me da 24. Como en ambos casos da 24, entonces decimos que las fracciones son equivalentes. Y lo hacemos con 6/8 y 9/12, también hacemos igual. 6 por 12 y 8 por 9. 8 por 9 da 72 y 6 por 12 también da 72. Como da igual, concluimos entonces que las fracciones o los números racionales son equivalentes. Un proceso importante que debemos conocer y es la simplificación de fracciones. ¿Qué es simplificar una fracción? Es transformarla en una fracción equivalente más simple, más sencilla. Para nosotros poder simplificar una fracción tendríamos que dividir entonces tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Ahora bien, solo se podrán simplificar fracciones cuando el numerador y el denominador sean divisibles por un número común. Cada vez que se simplifique una fracción, se debe llegar a la fracción irreductible o irreducible. ¿Pero qué es la fracción irreductible o irreducible? Es aquella fracción que no se puede simplificar más, que no puede volverse más pequeña o más sencilla. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando el numerador y el denominador no tienen divisores comunes. Para empezar a simplificar, nosotros empezamos probando a dividir tanto numerador como denominador entre el número 2. Mientras se pueda, ¿verdad? Después pasamos al número 3. Y así sucesivamente al 4 y luego al 5 hasta que encontremos la fracción irreductible. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, vamos a simplificar 8 sobre 24. Si empezamos dividiendo entre 2, decimos 8 entre 2. Pero si lo hago arriba también debo hacer 24 entre 2 da 12. Continúo si se puede. En este caso 4 entre 2 me da 2. Y 12 entre 2 me da 6. Luego miro a ver si se puede seguir. 2 entre 2 me da 1. 6 entre 2 me da 3. Luego aquí me queda 1 sobre 3, un tercio. Ya aquí no se puede hacer más nada. Hemos encontrado la fracción irreducible. Hay otro proceso que es totalmente contrario y se llama amplificación o complificación de fracciones. ¿Qué es complificar o amplificar una fracción? Es transformarla en una fracción equivalente, pero ahora más grande. Es decir, vamos a hacer lo contrario. Y recuerden que en matemáticas manejamos operaciones contrarias. ¿Cuál es la operación contraria de la división que acabamos de utilizar? La multiplicación. Entonces, para amplificar una fracción, vamos a multiplicar tanto numerador como denominador por un mismo número. Esto nos va a permitir entonces que tanto el numerador como el denominador de la fracción aumenten su valor, dependiendo por el número que lo estamos multiplicando. Pero lo que no va a cambiar es que la fracción se mantiene igual. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo quiero amplificar o complificar un tercio, entonces multiplico por 2. 1 por 2, 2. Y acá 3 por 2, 0. Ahora tengo 2 sextos. Si quiero seguir, multiplico por 2. 2 por 2, 4. Y 6 por 2, 12. 4 doceavos. Y si sigo, 4 por 2, 8. Y 12 por 2, 24. Como se pueden dar cuenta, yo puedo seguir. Y este proceso nunca va a terminar. Entonces,
Ya sabemos, la simplificación termina en la fracción irreductible y la amplificación no termina, es infinito. También vamos a estudiar la expresión decimal de los números racionales. Todos los números racionales los podemos expresar como un número decimal. El número decimal es aquel que se encuentra formado por una parte entera escrita antes de una coma y una parte decimal que está escrita después de la coma. Todo número racional en forma de fracción de enteros nos va a indicar siempre una división. Entonces, si tomamos un número racional y hacemos la división entre el numerador y el denominador, vamos a obtener lo que se llama expresión decimal del número racional. Miren este ejemplo. 5 medios. Si yo quiero obtener la fracción decimal de 5 medios, tengo que dividir 5 entre 2. Al realizar la división me da 2,5. 2,5 es el resultado, ¿verdad?, de esa división, es el cociente de dividir 5 entre 2. Esta es la expresión decimal de 5 medios. Ahora bien, la expresión decimal de un número racional puede clasificarse de la siguiente manera. Primero, que sea una expresión decimal exacta. ¿Cómo sabemos si es exacta? Vamos a mirar los números que están después de la coma. Si esos números terminan en algún momento, es decir, si es un número finito de decimales, entonces la expresión es una expresión decimal exacta. Miren este ejemplo. Un cuarto es igual a 0,25. Después del 25 no hay más nada, termina ahí. Por eso decimos que es exacta. Este otro, 25 entre 2, esto es igual a 12,5. Miren que después del 5 no hay más números, termina ahí. Es exacta también. Y este otro, 15 sobre 16. Esto es igual a 0,9375. Termina aquí en el 5, ya no hay más números. Estos tres casos son expresiones decimales exactas porque terminan en un número. Existe otro tipo que se llama la expresión decimal periódica pura. Ojo, periódica pura. Aquí el número decimal que está después de la coma es infinito. ¿Y qué quiere decir infinito? Que no termina. Y además de eso, se repite. ¿Y cómo se repite? Aparece una palabrita que se llama período. Miren este ejemplo, 1 sobre 3, un tercio. Si usted divide 1 entre 3, le va a dar 0,33333 y estos puntos suspensivos indican que no termina, que sigue el 3, siempre el 3 y no va a terminar. Como no termina, por eso es infinita, ¿verdad? ¿Por qué es periódica? Porque tiene un periodo, una cosa que se repite, que en este caso es el número 3. Miren esta, 54 entre 99 da 0,545454 puntos suspensivos. Quiere decir que se repite el 54. Miren que acá se repetía solamente un número, el 3. Acá se repiten dos, 54, 54. Y así se puede presentar el caso donde lo que se repite es un número, dos números, tres números, etcétera, etcétera. En este tenemos 2 sobre 27, que es igual a 0,074, 074, 074, puntos suspensivos. Aquí se repiten tres números, 074, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el periodo aquí en el primero, el que se repite solo es el 3, el periodo es el 3. En el segundo se repite el 54, el periodo es el 54. Y en el tercero se repite el 074, el periodo es 074. Y por último tenemos la expresión decimal periódica mixta. Aquí empieza esta palabra mixta, que ya nosotros sabemos que nos indica una combinación. Vamos a encontrar una expresión decimal que después de la coma tiene números infinitos, ¿verdad? Porque no termina. Encontramos periodo, pero entre la coma y el periodo, que también puede tener uno o varios números, se va a encontrar un número diferente. Encontramos el periodo y encontramos algo que se llama anteperiodo. Vamos a mirar el ejemplo. 29 sobre 22 nos da 1,318, 18, 18.
Miren que el periodo es el 18, ¿verdad? Pero antes del 18 y después de la coma está un 3. El anteperiodo es el 3. Miren este, 5 sobre 12. Eso es igual a 0,41666. El periodo es el 6. Y el número que está entre la coma y el periodo es el 41. Entonces el anteperiodo es el 41. 9 sobre 14 es igual a 0,6428571. 428571. Miren que el periodo aquí es largo. Y el anteperiodo es el que está entre la coma y el periodo, ¿verdad? Es el 6. Entonces, el anteperiodo ya saben que es el número que está antes del periodo. En la siguiente figura está resumida la clasificación. Dice el número decimales, ¿verdad? Tenemos los racionales, que son los que estamos estudiando, las fracciones, y los irracionales, que todavía no es tiempo de estudiarlo. Esto lo vamos a estudiar en otro grado. Y los racionales se clasifican a su vez en exactos y en periódicos. Los exactos son los que son finitos, o sea, terminan, y los periódicos son los que tienen un periodo y no terminan. Si el periodo es el mismo después de la coma, se llama periódico puro, pero si hay un numerito diferente antes del periodo, se llama periódico mixto. Bien, vamos a explicar ahora un ejemplo muy parecido al que ustedes tienen que enviarme, como siempre lo hacemos, para que la cosa quede más clara, ¿verdad? El problema de contexto es el mismo. Mariana, que trabaja en la pizzería, pero le cambié los datos. Aquí hablamos de 3 pedidos. El primero es 3/9 de pizza, el segundo es 2/6 y el tercero es 1/3. Entonces vamos a empezar con las indicaciones. Dice que utilizando material reciclado vamos a hacer un dibujo, vamos a recortar el círculo y vamos a representar la pizza, ¿verdad? Para el primer caso, 3/9. Yo aquí voy a utilizar este dibujito, el círculo, ¿verdad? Dividido en 9 pedazos. Aquí están los 9 pedazos y coloreado solamente 3. Listo, ahí está representado. Ustedes en su casa lo hacen con el material que encuentren. Dice que hagamos lo mismo con el segundo pedido, 2/6 de pizza. Aquí está. Ya vamos ahora a dividir 6 pedazos y vamos a colorear solamente 2. Y que hagamos también lo mismo con el tercer pedido. Ahí está. Dividido en 3 pedazos iguales y solamente coloreamos 1. Hay que verificar si es la misma cantidad como dice el jefe de Mariana en las 3 pizzas. Es decir, lo que vamos a verificar es si las fracciones son equivalentes o no, y lo vamos a hacer de una manera gráfica. Entonces juntamos las 3 gráficas o los 3 dibujos y miramos que independientemente de que hay números diferentes, la cantidad sombreada, o sea, la cantidad de pizza es exactamente igual. Así comprobamos de una manera gráfica que aunque esté escrita de forma diferente, la cantidad es la misma. Es decir, que son fracciones equivalentes, como decía el jefe de Mariana. Ahora, ¿cómo demostramos matemáticamente que las 3 fracciones son equivalentes? Ahora tenemos que escribir números y operaciones. Vamos con la primera, 3/9. Vamos a compararla con la segunda, 2/6. Recuerden lo que hay que hacer, multiplicar en X. 3 por 6 y 9 por 2. Vamos a hacerlo. 3 por 6, ¿cuánto da? 18. Y ahora vamos a hacer 9 por 2. ¿Y cuánto es 9 por 2? 18. Da igual. Eso significa que 3/9 y 2/6 son fracciones equivalentes. Y si lo hacemos ahora con la última, 3/9 y 1/3. Igual, en X, 3 por 3, ¿cuánto da? 9. Y ahora 9 por 1. ¿Cuánto da 9 por 1? 9, da exactamente igual. 3/9 y 1/3 también son fracciones equivalentes. Entonces yo puedo concluir que 3/9, 2/6 y 1/3 son fracciones equivalentes. A ver, nos dice que multipliquemos la primera fracción por el número 2 tanto en el numerador como en el denominador. Que digamos lo que sucede y qué nombre le vamos a dar a ese proceso. Miremos a ver.
3 novenos. Voy a multiplicar por 2 en numerador y en denominador. 3 por 2, 6. 9 por 2, 18. ¿Qué pasó con la fracción? El 3 se volvió más grande, se volvió 6. Y el 9 también se volvió 18. ¿Sí? Obtuvimos una fracción equivalente, ¿verdad? Se escribe diferente, pero vale lo mismo. Y esto se volvió más grande. Entonces, la fracción se convirtió en una fracción equivalente más grande. ¿Y cómo se llama este proceso? Ya lo estudiamos. Se llama amplificación o complificación. Luego dice que dividamos nuevamente la primera fracción, ¿verdad? Ya no la vamos a multiplicar, sino que la vamos a dividir ahora entre el número 3 y hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior. Ojo que aquí estoy diciendo que hay que dividir entre 3 porque yo cambié los números, pero en el de ustedes es diferente, ya tienen que dividir entre 2. Vamos a ver, 3 novenos, divido entre 3, arriba y abajo. 3 entre 3 es igual a 1, 9 entre 3 es igual a 3. ¿Qué pasó aquí? El 3 se volvió más pequeño, pasó a ser 1. El 9 se volvió más pequeño, pasó a ser 3. Es decir, obtuvimos una fracción equivalente más pequeña, ¿verdad? La fracción se convirtió en una fracción equivalente más pequeña. ¿Y cómo se llama ese proceso? Simplificación. Bien. Ahora me dicen que divida con la calculadora el numerador entre el denominador de cada una de las fracciones de pizza y que diga qué número se obtiene. Vamos a ver. 3 novenos. Nosotros dividimos 3 entre 9 con la calculadora, nos da 0,33333 y la calculadora no tiene más espacio porque ese número no termina, es infinito. Por eso escribimos los 3 puntos suspensivos. Ahora vamos con 2 sextos. Dividimos 2 entre 6 y nos da 0,333 igual, puntos suspensivos. Y si dividimos 1 entre 3, nos da 0,333 puntos suspensivos. En los 3 casos nos da el mismo número. ¿Por qué nos da el mismo número? Porque son fracciones equivalentes, es decir, valen lo mismo. Entonces, ahora nos dicen que clasifiquemos la expresión obtenida. Vamos a clasificarla. Recuerden, es una expresión decimal porque viene una coma, ¿verdad? Está una parte entera, luego una coma y luego unos números. Como es 333, ¿verdad? Es una expresión decimal periódica. El periodo es un 3, lo que se repite. Y es pura porque después de la coma siempre está el 3. Entonces es una expresión decimal periódica pura. Bien, entonces ya aclarada la situación, Mariana está feliz. Lo hizo en un tiempo récord y ya tiene listos tanto esos como otros pedidos que ella estaba tomando por teléfono. Entonces, está feliz y su jefe también. Recuerden ustedes que me deben tomar una fotografía de las pizzas que hicieron representando los domicilios empacados por Mariana. Le toman su foto, me la envían. Los procedimientos necesarios para explicar todo lo que dijimos va en la última parte, ¿verdad? Si no les alcanza el espacio, ustedes tienen sus cuadernos, tómense su tiempo. Y después que estén seguros, pues lo pasan a la guía. Y ya saben que los que están trabajando con la plataforma de Edmodo, pues me lo envían por la misma plataforma. Y los que no, los que han tenido algún tipo de problema, pues lo pueden enviar a mi WhatsApp personal o a mi correo electrónico. Y los que no tienen acceso a internet, ya saben, tienen que esperar que la institución establezca las fechas para que lleven las guías de manera física a la sede. No siendo más jóvenes, me despido. Recuerden que juntos saldremos adelante. Nos vemos en otro momento. Bye, bye.